Déjame preguntarte algo. ¿En qué momento empezaste a vivir para los demás? ¿En qué momento tu vida se convirtió en una colección de sí aunque querías decir no? ¿En qué momento dejaste de escucharte para escuchar al mundo? Hoy te voy a hablar de algo que tal vez nadie se atrevió a decirte. Estás agotado porque cargas expectativas que no te corresponden. Estás triste porque vives la vida de otros. Y estás perdido porque dejaste de ser tú para hacer lo que los demás querían. Pero hoy se acabó. Hoy vas a comenzar a vivir para ti. Aunque al principio duela, aunque incomode, aunque muchos no lo entiendan. ¿Sabes cuál es el peso más duro que has cargado? No fue tu trabajo, no fue tu familia, no fue tu pareja, no fue la vida misma. Fue el peso de querer complacer a todos. Ese peso silencioso que te obligó a decir sí cuando querías gritar no. Ese peso que te hizo quedarte cuando querías irte. Ese peso que te hizo sonreír cuando por dentro estabas cayéndote en pedazos. Viviste años así. Años creyendo que para que te quisieran tenías que doblarte, para que te aceptaran tenías que callarte, para que te valoraran tenías que dar y dar, incluso lo que no tenías. ¿Y sabes qué es lo más triste? Aún así no fue suficiente. Nunca es suficiente cuando entregas tu vida entera y aún así no te entregas a ti mismo. Hay una verdad que has evitado por miedo, por costumbre o por culpa. Vivir para todos es morir un poco cada día. Y tú ya te moriste muchas veces. Te moriste cuando te traicionaste para complacer. Te moriste cuando te tragaste tus propias palabras para no molestar. Te moriste cuando dejaste tus sueños en pausa para que otros siguieran los suyos. Y aún así sigues aquí respirando. Agotado, sí, pero vivo. Y mientras haya vida tienes derecho a recuperarte, a reconstruirte, a renacer. Te lo advierto desde ahora. El día que digas tu primer no, el mundo se va a sacudir. La gente que estaba acostumbrada a tu obediencia se va a incomodar. Los que abusaban de ti te van a cuestionar. Los que te querían útil, no libre, te van a culpar. Pero déjame decirte algo importante. Tu libertad siempre va a molestar a los que se beneficiaban de tu esclavitud emocional. Decir no no es ser malo. Decir no no es ser egoísta. Decir no es ser adulto. Es ser consciente, es ser dueño de tu vida. Y tú ya te mereces ser dueño de algo, de ti mismo. Toda la vida te enseñaron: sé bueno, sé comprensivo, ponte en el lugar del otro, ayuda, entrega, no seas egoísta. Y está bien, pero ¿cuándo te enseñaron a ponerte a ti primero? Nunca. Y por eso hoy estás vacío, porque incluso los vasos más grandes también se secan si nadie los llena. Y el mundo te enseñó a llenar a todos menos a ti. Es momento de revertir ese aprendizaje, de aprender lo que nadie te enseñó: a cuidarte, a respetarte, a escucharte, a amarte primero tú. En esta parte quiero que seas honesto contigo, muy honesto. Piensa en lo que has perdido por darle todo a los demás: tiempo, energía, sueños, salud mental, paz, felicidad, dignidad. Incluso valió la pena. Sé sincero, la verdad duele, pero también libera. Y la verdad es esta: perdiste demasiado intentando que otros estuvieran bien y te olvidaste de ti, pero no para siempre. Hoy estás volviendo, hoy te estás despertando. El amor propio no es un lujo, no es un capricho, no es un hobby, es una responsabilidad. Responsabilidad contigo, con tu salud, con tu alma, con tu futuro. Porque nadie va a venir a rescatarte como tú puedes rescatarte. Nadie va a entenderte como tú puedes entenderte. Nadie va a levantarte como tú puedes levantarte. Amarte no te garantiza que los demás te amen, pero no amarte te garantiza que no podrás amar a nadie de verdad. Durante años viviste para otros, para sus expectativas, para sus necesidades, para sus heridas, para su aprobación. Pero ¿quién eres cuando ya no intentas complacer a nadie? ¿Quién eres sin máscaras? ¿Quién eres cuando te escuchas? ¿Quién eres cuando te eliges? Ese es tu verdadero tú, el que olvidaste, el que silenciaste, el que sacrificaste por quedar bien. Es momento de recuperarlo, de reencontrarte, de reconstruirte pieza por pieza, con paciencia, con cariño, con verdad. La mayoría de las personas no viven, solo piden permiso para vivir, permiso para ser felices, permiso para ser auténticos, permiso para ser diferentes, permiso para decir ya basta. Pero tú no viniste al mundo a pedir permiso, viniste a experimentar, a crear, a sentir, a existir, a ser tú. Y desde hoy no vuelvas a pedir permiso para vivir tu vida. Si quieres cambiar, cambia. Si quieres irte, vete. Si quieres crecer, crece. Si quieres empezar de cero, empieza. La única aprobación que necesitas es la tuya. Tu mundo va a cambiar cuando tú cambies. Tu historia se va a enderezar cuando tú lo hagas. Tu vida se va a encender cuando tú te enciendas. Porque cuando te eliges, tu energía cambia, tus decisiones cambian, tus relaciones cambian, tu entorno cambia, tú cambias. Y créeme, cuando tú te eliges, la vida te elige a ti. Si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Es porque estás harto, es porque estás cansado, es porque tu alma está gritando por dentro: por favor, ya no me abandones. Y hoy es ese día. Hoy es el día en que vas a dejar de agradar
agradar a los demás para empezar a agradarte a ti. Hoy es el día en que vas a dejar de complacer para comenzar a vivir. Hoy es el día en que recuperas tu valor, tu voz y tu camino, porque al final solo tienes una vida y esta vez, por primera vez, la vas a vivir para ti.